Bienvenidos al ciclo de encuentros virtuales de medios en la educación de Diario Los Andes 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos encuentro a la segunda intervención de este ciclo, Inteligencia Artificial y Educación, con el doctor Enrique Ruiz Blanco. Él es doctor en Educación, coordinador de Educación a Distancia en la Universidad de la Aconcagua, analista de sistemas, especialista en docencia universitaria y en entornos virtuales de aprendizaje, además de científico investigador del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de la Aconcagua. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Enrique. También hemos compartido la nota que publicamos en el sitio esta semana de Enrique, y también el enlace a YouTube para ver desde mañana este encuentro, y también todos los encuentros que hemos desarrollado desde 2020. Ya tenemos a Enrique por acá. Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer nuevamente compartir contigo todo lo que tiene que ver con este mundo de la tecnología y sobre todo este gran tema que está hoy en agenda, que es inteligencia artificial y educación. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Medios de la Educación y a Diario Los Andes. Y bueno, sí, yo creo que este es el tema en agenda, ¿no? El 2023 va a estar signado por este tema. Y ya me imagino a fin de año la búsqueda más frecuente de Google va a ser inteligencia artificial, claramente. Así que bueno, gracias a todos por venir y les cuento que vamos a hacer un recorrido. Yo les quiero contar algunos temas de inteligencia artificial y cómo articulan estos temas con la educación. Les voy a comentar qué es la inteligencia artificial, nada técnico, solo entender cómo funciona por dentro, algunas cositas que son de interés, qué es exactamente ChatGPT, que hoy es la inteligencia artificial como más popular. Después vamos a hablar de este concepto de inteligencia aumentada y por qué es importante tenerlo en cuenta, el futuro del trabajo con la irrupción de la inteligencia artificial, si nos vamos a quedar sin trabajo y todas esas dudas y miedos que nos asaltan. Y después vamos a ver cómo acompañar a nuestros estudiantes, vamos a ver actividades del aula para usar con inteligencia artificial y a otras actividades para el docente, ¿no? Otras aplicaciones de inteligencia artificial para el docente. Y por supuesto, bueno, vamos a tener un espacio de diálogo para todas las preguntas que quieran hacer. Así que bueno, sin más, comenzamos. ¿Qué les cuento? La inteligencia artificial es una de esas tecnologías que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no siempre han llamado la atención. Ha tenido como algunos avances, algunas evoluciones explosivas donde se daban grandes avances y después medio que se enfriaba el tema, no se sabía mucho por un tiempo y después volvía a arrancar, ¿no? Pero básicamente hubo como grandes hitos. Allá por mediados de los años 50, cuando la computación estaba empezando, la computación de las computadoras digitales, porque hubo varias, estaba todo por hacer. En aquel entonces no había nada. Y una de las tantas ideas que aparecieron fue la de la inteligencia artificial, esto de imitar la inteligencia humana, la forma de procesar datos del cerebro, para que las computadoras tuvieran esa habilidad. Bueno, el objetivo era noble, era loable, pero estaba muy fuera del alcance de la tecnología de la época. No obstante lo cual, los científicos sí empezaron a sentar las bases, ¿no? Entonces, en 1956 se plantea el término de inteligencia artificial a partir de algunos desarrollos previos y digamos que oficialmente se empieza a trabajar. Bueno, algunos proyectos iban por algunos caminos, por ejemplo, fuerza bruta. Había que jugar un juego, digamos, el tatetí, o había que jugar a las damas. Entonces la computadora, para tener un comportamiento más o menos inteligente, ¿qué decía? A partir de este tablero voy a imaginar todos los tableros posibles a partir de este. Y eso era fuerza bruta, ¿no?
Claro, había algunos juegos que eran más demandantes, como el ajedrez, o peor aún, el Go, que es todavía más complejo y admite más posibilidades, que sobrepasaban esta capacidad de cálculo de fuerza bruta. Entonces empezó a trabajar con otras miradas, con otras alternativas, ¿no? Entonces aparece Rosenblatt en el 59, presenta la idea de perceptrón, ¿no? Y de ahí aparece después con Minsky, Papert, otros trabajos que empiezan a hablar de neuronas artificiales. ¿Y cuál era la idea? Bueno, que si podíamos imitar una neurona y luego podíamos conectarla como si fueran neuronas del cerebro, entonces íbamos a tener el mismo tipo de procesamiento de datos que el cerebro. Bueno, hasta acá todo bien, pero de nuevo, la cantidad de neuronas que tiene el cerebro es gigantesca. Entonces, llegar desde una neurona hasta un cerebro totalmente simulado en computadora era una tarea gigantesca, y por eso pasaron décadas y décadas hasta que esto fue posible. Bueno, como les digo, esto fue así. Aparecía algún avance teórico, los inversores inyectaban mucho dinero en investigación y desarrollo, encontrábamos un límite, se desfinanciaba porque los inversores perdían interés, se enfriaba, los científicos tenían que hacer un esfuerzo gigantesco para poder avanzar, y así sucesivamente. No obstante lo cual, nosotros hemos estado utilizando inteligencia artificial desde siempre, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de voz. Si yo le estoy dictando a la compu, esa es una forma o un algoritmo de inteligencia artificial. Si estoy jugando algún juego como StarCraft, también tiene inteligencia artificial. Ahora Minecraft va a sumar este juego popular que lo compró Microsoft y lo agregó a educación. Bueno, ahora va a agregar también ChatGPT. Así que, como ven, nosotros hemos estado trabajando con esto mucho tiempo. Sin embargo, hubo algunos, de nuevo, algunos problemitas. En el año 2017, o voy a decir así, en el año 2015, Microsoft compró una tecnología de inteligencia artificial conversacional. Bueno, ¿cuál era la idea? Y lo que hoy conocemos como ChatGPT, pero en aquel entonces se planteó con otra tecnología y se entrenó durante 2 años para que conversara en entornos de prueba con la gente y diera respuestas coherentes. Cuando Microsoft consideró que estaba madura la tecnología, la puso en línea. Y la puso en línea en una red social bastante tóxica, que es Twitter. Bueno, fue bastante divertido porque le tomó solo 16 horas volverse nazi, entre otras cosas. Era una inteligencia artificial bastante discriminadora, pero ¿por qué? Bueno, porque esta inteligencia artificial había sido preparada para seguir la conversación de la gente. Y si la gente tenía sesgos o era directamente racista, la inteligencia artificial no la cuestionaba. Simplemente les daba la razón y les decía lo que querían escuchar. Bueno, Houston, tenemos un problema. Cuando empezaron a ver las publicaciones de la IA, Microsoft dijo, bueno, lo vamos a dar de baja. Intentaron darle alguna vuelta de tuerca, pero no funcionó y esa tecnología se abandonó. Mientras tanto, OpenAI empezó a desarrollar con otros enfoques un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que sumaba todos los anteriores, ¿no? Había redes neurales a la base, sí, pero además había data mining, había entrenamiento supervisado, había un montón de otras cosas. Y empezó a generar lo que hoy conocemos como ChatGPT. Vamos a decir esto. Para los programadores, nosotros los programadores tenemos algunas formas de ver la realidad que son raras, ¿no?
Para los programadores, el dicho es este: la inteligencia artificial es un programa capaz de ser ejecutado independientemente de la máquina que lo ejecute, ya sea computadora o cerebro. Para nosotros, no hay algo así como una inteligencia humana que está brillando por el fuego de los dioses, por un regalo, por el alma, por el espíritu. Para nosotros hay procesamiento de datos, ¿no? Simple y llanamente. Y nuestra forma normal de programar es este enfoque de caja negra, donde tenemos entrada de datos, un algoritmo que procesa datos y una salida. Eso es lo que pasa siempre, ¿no? Si ustedes usan una calculadora, ingresan números, dicen sumar, el resultado es la suma. Bueno, WhatsApp, Word, todas estas aplicaciones funcionan así, excepto la inteligencia artificial, pero porque este enfoque tan lineal, ¿no? De entrada-salida, nunca sirvió para simular la inteligencia humana. Entonces, con inteligencia artificial hicimos un cambio y dijimos, vamos a hacer un programa que procese datos y ya veremos con lo que aprenda cómo los procesa. Entonces, vamos con ChatGPT. ChatGPT quiere decir que tiene un transformer, que es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial que a la base tiene la capacidad de generar un transformer que está preentrenado. Bueno, ¿qué significa esto? En principio es un algoritmo capaz de relacionar numéricamente o estadísticamente varios paquetes de datos. Pueden ser palabras, pueden ser píxeles para generar imágenes, pueden ser sonidos para generar voz humana o para entender voz humana, y así sucesivamente. Pero en principio lo que hace es relacionar paquetes de datos. Bueno, entonces, ChatGPT tiene una primera etapa de entrenamiento que no es supervisada, donde se va a la web y busca millones y millones de documentos para ver cómo están formados. A partir de ahí, lo que hace es decir, bueno, ya voy entendiendo cuáles son los patrones de algo. Por ejemplo, si yo tengo un poema, bueno, va a ver cuáles son los patrones entre una palabra y la otra, qué extensión tiene cada línea, cuáles son fonéticamente las rimas de la última sílaba y así sucesivamente. Si es un documento técnico, qué palabras siguen unas a otras y así. Una vez que están relacionadas todas las palabras y sus probabilidades, lo que viene después es lo que hizo que ChatGPT fuera diferente de Tai, este robot conversacional de Microsoft que se había vuelto racista. Para evitar el problema de Microsoft, OpenAI tomó otro enfoque y dijo, todo bien, pero una vez que esté entrenada esta inteligencia artificial, la vamos a supervisar. Y entonces aparece la segunda etapa, que es casi la más importante, de entrenamiento supervisado, donde para cada pregunta, que también la llamamos prompt, no porque me haga el Yanquilandia, porque todavía no tiene traducción, no le hemos encontrado una traducción bonita y quizás quede como prompt, como queda el mouse y nunca lo tradujimos. Bueno, vamos. Para cada pregunta, ChatGPT elaboraba una respuesta y luego había personas analizando si la pregunta y la respuesta tenían coherencia. ¿Por qué? Porque algunas cuestiones cambian según el contexto. Y el contexto es la cultura humana, esto que no es tan fácil de distinguir. Y hay palabras que pueden estar muy bien en un contexto y no en otro. Y hay términos como, bueno, que si yo digo choco, donde topa, pandit, bueno, hay muchas cosas que van a ser regionalismos míos que no necesariamente se van a entender en otros países de habla hispana. Y acá era donde los especialistas iban catalogando, supervisando y diciendo, este tema es sensible, no se debe hablar. Y de hecho, cuando ustedes vayan a probar ChatGPT, les va a decir que hay respuestas que no se pueden obtener. Uno no le puede pedir a ChatGPT que haga una proclama
nazi o que vuelva a escribir un libro tipo Mein Kampf, Mi lucha, eso es imposible, no se puede hacer. Bueno, entonces, esta parte de entrenamiento supervisado que sirve tanto para prevenir errores, sesgos, problemas éticos y demás, también fue lo que le dio una enorme riqueza a ChatGPT e hizo que se volviera increíblemente realista. Pero realista ¿cómo? Realista humana. Y por eso, más que por cualquier otra cosa, fue que ChatGPT llamó la atención de los usuarios y se volvió bonito. Esto fue el año pasado, no hace mucho. En 2002 sale primero ChatGPT y muy poco tiempo después ChatGPT 4, cuya diferencia es la cantidad de datos que puede obtener y si puede obtener información en vivo o no. Una de las empresas que estaba financiando gran parte del proyecto de OpenAI fue Microsoft, quien ahora se ha quedado con gran parte de esta tecnología. Bueno, igual no es exactamente lo mismo ChatGPT que el chat Bing de Microsoft, porque lo que hacen las empresas a partir de los desarrollos de OpenAI es tomar una copia y personalizarla. Por eso, por ejemplo, si yo quiero usar inteligencia artificial, pero relacionado con búsquedas o con cosas que yo quiero sacar de la web, siempre me voy a Chat Bing, que es el que se puede usar con el buscador de Microsoft y que es como ChatGPT, pero ya orientado a la web. Bueno, no me adelanto. ¿Qué les cuento? Básicamente cuando aparece ChatGPT es un hito y como toda tecnología nueva empieza a generar miedos, también encantos, muchos estaban fascinados y empezaron a aparecer algunas cositas medio divertidas, ¿no? Como por ejemplo que la gente que creía ver en ChatGPT una especie de oráculo, ¿no? Una inteligencia que lo sabía todo. Entonces si yo le preguntaba, por ejemplo, que esta es una pregunta que habrán visto en la web alguna vez. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad. Ahora tengo 70. ¿Qué edad tiene mi hermana? Bueno, 67, ¿no? Uno calcula rápido y dice, bueno, les leo, esta es la respuesta de ChatGPT. Cuando tenía 70 años, tu hermana tenía la mitad de la edad que cuando tenía 6, así que, y ahí empieza a hacer una serie de cálculos que no se entiende muy bien. Conclusión. Ahora tu hermana tiene 73 años. La hermana que se volvió más vieja que el hermano. Y uno dice, si estaba tan buena, ¿por qué me dio una respuesta tan estúpida? Bueno, acá viene la explicación. ChatGPT relaciona, para entender los patrones lingüísticos, relaciona una palabra con la otra, en términos de función de probabilidad. Mientras tanto, lo que guarda son probabilidades. ¿Qué tan probable es que una palabra vaya con otra? Por ejemplo, el artículo la va asociado, es muy probable que vaya asociado con mesa, o si yo quiero decir la palabra mesa, el artículo más probable es la, y no el. Pero nosotros los seres humanos no lo pensamos así, o más o menos. A nosotros desde chiquito nos enseñan a relacionar los artículos por género y por número, pero con el tiempo empezamos a hacer categorías, no relaciones probabilísticas. Y acá es donde los modos de procesamiento humano y máquina cambian, ¿no? Porque nosotros elaboramos categorías en términos de abstracciones y los algoritmos de inteligencia artificial, las IA, no están elaborando estas abstracciones, solo números. Y claro, cuando yo tengo que parafrasear un texto, es decir lo mismo con otras palabras, el truco es cambiar una palabra por su sinónimo y alterar los artículos de manera acorde. Ese truco es el que puede hacer ChatGPT, pero no está pensando, no como lo hacemos los seres humanos. De hecho, para la elaboración completa y libre de abstracciones, tal como lo hacemos nosotros, falta otro tipo de inteligencia artificial que está planteada en papel
es decir, en los marcos teóricos, pero que todavía no ha sido desarrollada y que la mejor estimación es que esté disponible recién a fines de este siglo. Porque, como les digo, era muy grande el desafío y por eso no se logró a mediados del siglo XX y tampoco estamos cerca ahora. Pensar exactamente como un ser humano es muy difícil. De hecho, la gran paradoja es la que plantea Margaret Bowden cuando dice que el modelo de inteligencia artificial es el modelo de la inteligencia humana y cuando lo logremos y sean indistinguibles, la inteligencia va a dejar de ser artificial, va a ser una inteligencia humana en un dispositivo artificial. Bueno, otros errores de este tipo de algoritmos de tipo Transformer o de los GAN, imágenes que se generan, ustedes saben que está DALL-E, Stable Diffusion y tantas otras, que generan imágenes a partir de texto. La que yo uso se llama Firefly y es de Adobe y funciona medianamente bien hasta que se manda alguna imagen medio rara, ¿no? Algunos de estos problemas es generar manos con 6 o 7 dedos, porque está así, ¿no? Entonces, digo, no veamos o no pensemos que las IA son excelentes y son infalibles como en las películas de ciencia ficción. Son un algoritmo más que ha tenido en este momento un salto espectacular y es el momento de aprovecharlos, pero tampoco son oráculos, ni son supercomputadoras, ni nada. Es como para ir moderando las expectativas. Y les hago un comentario. Por ejemplo, si yo uso Stable Diffusion o en mi caso Firefly, ¿no? Y les pido una imagen, le pido que me genere una imagen, me va a dar 4 alternativas. Yo puedo decirle me gusta esta y que me dé más opciones sobre esa alternativa. Pero también me va a dar abajo, como si fuera una red social, la posibilidad de votar como positivo o como negativo. Si la imagen está muy mal hecha, salió mal generada, me da la posibilidad de bajarle el pulgar. O si está muy bien hecha, de subirle el pulgar. ¿Cómo lo ven? ¿A qué se parece esto? A lo que les decía recién del entrenamiento supervisado. Ahora ya no son solo los expertos los que están supervisando el entrenamiento. Nosotros, los usuarios, al usar, podemos catalogar cada salida de la inteligencia artificial y decir si estuvo bueno o no. Y ahora somos nosotros los que estamos entrenando a la IA. Por eso no es de extrañar que cada vez que usamos ChatGPT lo veamos un poco diferente, porque sigue creciendo a medida que lo usamos. Lo mismo con DALL-E y con Stable Diffusion. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, en otras palabras, que nosotros no solo estamos entrenando a la inteligencia artificial, estamos poniendo nuestra cultura dentro de la inteligencia artificial, que no es poca cosa. Así como una mamá al cuidar a su bebé le da su cultura, vamos a decir como los programadores diríamos, programa al bebé, ¿no? Bueno, nosotros los usuarios estamos programando a las inteligencias artificiales porque no tienen un código fijo y porque se van a entrenar con los datos que reciban. Y si yo le estoy dando datos y estoy diciendo, esta respuesta me gustó, entonces yo estoy programando mínimamente una parte del algoritmo. Bueno, llegados a este punto, y espero que tengan en mente que la inteligencia artificial no es algo tan externo a nosotros, porque parte de nosotros está dentro de ese algoritmo, lo que quiero que vean es lo que va a pasar ahora. Hace muchísimos años se empezó a discutir la posibilidad de hacer una simbiosis hombre-máquina, y eso tuvo varias ramificaciones, una de las cuales fue la inteligencia aumentada. Bueno, ¿qué es esto? Y así como yo puedo trabajar colaborativamente con un compañero, una compañera de trabajo, y que me preste su punto de vista, que va a ser complementario al mío, que descubra mis falencias, o que me diga algo que me inspire, bueno, de la misma manera yo puedo trabajar de a pares con las inteligencias artificiales.
En el año, no me quiero equivocar, 2009, se planteó un juego que se llama Faulted, doblalo, ¿no? ¿Y para qué servía? Bueno, había un problema en el mundo de la química, que era que resultaba muy complejo descubrir cuál era la estructura química de una proteína, ya que son cadenas moleculares muy largas, muy complejas, y que en el espacio 3D se doblan sobre sí mismas por las fuerzas de atracción de cada uno de los átomos. Bueno, bastante complejo, ¿no? El caso es que se intentó con fuerza bruta este algoritmo que yo les cuento, que exploraba todas las posibilidades y no se llegó a mucho porque, no digo que no sirviera de nada, pero era muy difícil porque estas proteínas se pueden doblar de tantas formas que hay más posibilidades que átomos en el universo. Entonces no es tan fácil descubrir cómo se doblan las proteínas. Se intentó con supercomputadoras y se hicieron grandes avances reduciendo lo que hubiera tomado millones de años en miles de años, pero igual era mucho, ¿no? Entonces un día se planteó este juego, se puso en línea allá por el 2009 y ya en el 2012 y 2013 empezó a ganar premios. ¿Por qué? Bueno, porque un grupo de chicos y gente sin grandes conocimientos de química jugaban este juego para ver cómo se doblaban las proteínas y dejaban que la computadora hiciera los cálculos de las fuerzas moleculares. Es decir, eso que a nosotros nos hubiera parecido aburrido y tedioso, pero que para la computadora es casi un chiste, lo hacía la máquina y las personas usaban su creatividad. ¿Y qué vieron en ese momento? Que comparado con el rendimiento de una supercomputadora, en la mitad de los casos, en el 50% de los casos, el juego tenía mejores resultados. Y en un 30% de los casos, el juego tenía resultados iguales o equivalentes. Y esto, entre otros tantos datos, ya algunos los puse también en el artículo, puse otro ejemplo, fueron solidificando la idea de que uno no tiene que competir contra la máquina, uno tiene que trabajar junto a la máquina. Porque si me vienen siguiendo hasta acá, habrán visto que hay formas distintas de procesar datos, ¿no? Vuelvo a este término tan de programación. Porque las computadoras, incluso con inteligencia artificial, están procesando los datos de otra manera. Pueden procesar datos de manera masiva, lineal, secuencial. Nosotros no pensamos así. Nos aburrimos a poco de empezar, pero sí somos más creativos, generamos microhipótesis, las ponemos a pruebas, ese tipo de cosas hacen, ¿no? Bueno, entonces lo que proponemos con la inteligencia aumentada no es dejarle la tarea a la inteligencia artificial y decir, bueno, ahora tengo una app que trabaja por mí, que no estaría mal. Hay algunos autores, algunos filósofos que están planteando, dicen, es que el ser humano en realidad quiere eso. Pero no es eso, no es ese por lo menos mi planteo y menos en educación, sino de trabajar en conjunto. Estadísticas. Vamos a hablar del futuro de la inteligencia artificial. La verdad es que esto no se va a detener. No solo que el crecimiento ha sido exponencial y se han multiplicado las inversiones, sino que las proyecciones de crecimiento para el 2030 son impresionantes. Esperamos que haya fuertes inversiones y que cada vez se produzcan más aplicaciones de inteligencia artificial. De hecho, si van ahora a Google y hacen cualquier búsqueda, les va a salir enlace patrocinado, enlace patrocinado, enlace patrocinado, porque hay mucha plata detrás. Entonces no cabe plantearse si esto sí o esto no. Esto es así. Y la ley de educación, tiene más de 24 referencias al mundo del trabajo. Nosotros, nos guste o no, estamos formando a nuestros alumnos para un mundo laboral. Y acá el problema es que cómo los vamos a formar si nosotros no sabemos inteligencia artificial. Así que ahora nuestro desafío, como no nos faltaba ningún desafío, ahora parte del desafío de docente es ver cómo les enseñamos a nuestros estudiantes a usar inteligencia artificial. ¿Pero por qué?
digamos que si ellos lo intentan solos lo van a lograr, pero no corresponde. Es lo mismo que lo que nos pasó con la ESI, ¿no? El docente tiene que estar ahí siempre. Ya sé que a veces cuesta, no lo dudo. Acá, al margen, ¿no? De manera concomitante, hay otros debates para hacernos. Ya Zygmunt Bauman nos decía que vivimos en un mundo de modernidad líquida que nos demanda amoldarnos, adaptarnos todo el tiempo. Byung-Chul Han nos dice la sociedad del agotamiento, la sociedad del cansancio, ¿no? Nos explotamos a nosotros mismos, nos despedimos demasiado, y hoy creo que eso nos está pesando, no solo a los docentes, nos pesa a toda la sociedad. Pero eso es un debate que nos debemos y tendríamos que pensar si es el capitalismo el mejor modelo de todos y si todo lo que hacemos tiene que responder a las necesidades del mercado. Porque las necesidades del mercado son un grupo de millonarios que se vuelven a ser más millonarios. Los que estamos en tensión hoy somos nosotros. Pero digo, un debate para otro momento. Hoy vamos a hablar de educación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en el aula? Aplicaciones hay muchísimas. Después vamos a dejar, en todo caso, le voy a proponer a Alejandro que deje en la cajita de descripción de la grabación en YouTube algunos enlaces de interés. Pero en principio, digamos que no me interesa hacer un recorrido de todas las aplicaciones que hay, que son muchísimas, sino ejemplos de cómo podemos usar las IA en el aula. Por ejemplo, ChatGPT. ¿Está bien o está mal que un alumno use ChatGPT para hacer una tarea? Y bueno, algunos docentes me dicen, no, eso es peor que el fraude académico. O sea, yo quiero que el trabajo lo haga el alumno, no que me lo haga una IA. Y peor, después se sienten que qué mal que voy a quedar corrigiendo una IA en vez del alumno, ¿no? Es como... Pero el truco está volver atrás un poquito. Cuando yo decía, no hay que dejar solo al alumno. Hay que estar con la IA y con el alumno, a la par. Una de las cosas que yo presento en el aula ya desde hace un par de años es el uso de la IA para romper la hoja en blanco. Esto que a todos nos cuesta, que es empezar a escribir. Entonces les digo a los chicos, mira, ¿vos qué querés escribir? ¿Y qué te cuesta? Y tal cosa. Bueno, pedíselo a la IA, te lo va a dar. ¿Va a estar perfecto? No, porque todo lo que te da la IA es como algo reciclado, algo parafraseado de antes. Va a tener giros idiomáticos que no nos pertenecen, pasalo al voceo argentino, ponele algo de tu parte, ponele algo que te guste, metele imágenes. Yo tengo una aplicación muy bonita en el aula que siempre le pido a los alumnos que la usen, que se llama AutoDraw, que es de Google. Y uno hace un dibujito con el dedo y no importa si sale bien o mal, porque la inteligencia artificial trata de reconocer el dibujito y da la imagen o un grupo de imágenes posibles, ¿no? Entonces les digo, bueno, ahora que tenés este texto, que ya lo arreglaste, que le metiste los datos del trabajo práctico, lo que había que leer del libro, etcétera, etcétera, agregale imágenes, hacelo más potente y eso presenta como trabajo práctico. Pero volvemos atrás, ¿esto está bien o está mal? Bueno, pensémoslo así. Si yo le hubiera dado, si en vez de ser la IA, hubiera sido yo, profe, el que le hubiera dado un texto de ejemplo, me hubiera parecido bien. Entonces la diferencia no puede estar en el origen del texto. Lo importante siempre es que nosotros estemos acompañando al alumno y les estemos diciendo, usa la inteligencia artificial, te muestro cómo, y agregale tu inteligencia. Porque si no, el día de mañana, a vos no te van a contratar por algo que pueda hacer una IA, te van a contratar por lo que vos puedas hacer con una IA. Bueno, y a partir de ahí vamos trabajando, hay muchas aplicaciones. Canva, habrán visto que tiene inteligencia artificial integrada, está un poco escondida, son esas sugerencias mágicas que va presentando donde me da formas de resolver bastante bien una pieza gráfica, y así hay como varias que yo puedo utilizar, algunas para matemáticas, algunas para las ciencias o STEM en general, muchas para lengua, porque ChatGPT viene bastante fuerte en ese campo,
Y después tenemos las otras, las que podemos usar los docentes. Por ejemplo, yo puedo decirle a ChatGPT, que de hecho, bueno, no lo tengo acá a mano, pero le había pedido el otro día que me escribiera un cuento, ¿no? Entonces le digo, bueno, perfecto, escribí un cuento de tantas palabras para nivel inicial, etcétera, etcétera. Y yo quería una temática, ¿no? De una niña con discapacidad. Se inventó que la niña con discapacidad era artista. Y entonces a partir de ahí me fui a Firefly y le pedí imágenes. Entonces yo ponía un párrafo con una imagen y con eso me armé un cuento para el aula, pero un cuento que me resultaba didáctico. Van a decir, eso yo lo puedo hacer, claro, antes lo hacíamos, hace muchos años atrás, solito mi alma, desde la imaginación, con todos los dibujitos, y claro, algunos destacaban en la narración, otros destacaban en el dibujo. Bueno, pero ahora lo divertido es que yo puedo tomar esta narración, mejorarla, ponerle las palabras exactas. Una vez que me lo redactó, yo tengo la libertad de seguir redactando y mejorando para que vuelva a ser educativo, para que sea educativo en la dirección que yo quiero, luego ponerle las imágenes ilustrativas generadas con inteligencia artificial y hacerme un cuento que me sirva para el aula, en vez de ir a buscar un recurso en la web que puede o no acomodarse a mis necesidades. Y con esto yo empiezo a trabajar material personalizado para mis alumnos. Miren, ayer justamente hice una clase que le había surgido, ¿no?, casi como un juego, donde yo le había pedido a ChatGPT que me diera varias ideas para hacer la planificación didáctica. Bueno, me dio una que parecía tan estrambótica que dije no la voy a usar nunca. Mini hackathon. Por cosas de la vida, ayer se dio la oportunidad, era el momento y la necesidad de usar esa actividad didáctica. Y claro, tal como me la planteó ChatGPT, era muy Yanquilandia, era muy Estados Unidos, y yo dije, esto acá en la Argentina no funcionaría nunca, pero ¿qué hice? Cuando le vi el potencial dije, ya sé cómo la voy a mejorar, ya sé cómo la voy a adaptar para el aula, y funcionó súper bien, y cuando terminó la clase vinieron unas alumnas y me dice, profe, me encantó, esto estuvo muy bueno. Es decir, la primera idea de ChatGPT nunca hubiera funcionado, no en la Argentina, pero yo conocí a mis alumnas y con ese conocimiento pude personalizarlo para que me cerrara toda la actividad en su conjunto. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando mucho, pero solo decir esto como para ir cerrando y después vamos a las preguntas. Cuando vayan a ver las aplicaciones de inteligencia artificial, van a encontrar que hay muchos modelos de suscripción. Freemium, premium. En otras palabras, mostrarme la tarjeta de crédito. No se preocupen, todo lo que venga de OpenAI o lo que venga de Microsoft o lo que venga de Google es gratis, y eso siempre va a ser gratis en el aula. Después otras opciones son más o menos intermedias, como Canva, que a veces se puede usar y a veces no. Ahí lo ven. Pero no hace falta conocer mucho. Lo importante es esta idea que yo quiero que se lleven hoy, de que cualquier cosa que me dé una IA la puedo personalizar, o mejor, la debo personalizar para que se me acomode exactamente a las necesidades de mis estudiantes, y ahí va a estar mi recurso didáctico. Muchas gracias por tu intervención. Pensaba, mientras esperamos algunas preguntas que surjan, que te habían preguntado, hay como una ansiedad siempre cuando aparece o cuando irrumpe una tecnología en un entorno, en este caso en el entorno educativo, ¿no? La primera tiene que ver con qué voy a hacer y cómo me interpela las prácticas que vengo desarrollando, y pareciera que la tecnología esta las va a destruir y que hay que subirse un poco al caballo de esta nueva tecnología como para estar en la onda, digamos, ¿no? Ahora, en realidad, a veces también la trampa, me parece, y corroborame si no es así, que a veces detrás de toda esta tecnología está el tema de presuponer que
un docente, por ejemplo, la sabe usar y de repente llega al entorno educativo y ya la hace circular, porque ahora hablamos todos de inteligencia artificial. ¿Qué opinas en esto en relación? Porque a veces se dice, bueno, ahora vamos a tener que implementar la inteligencia artificial y a veces ni se pensó cómo al docente se lo iba a formar o a capacitar para la tecnología que tiene, con la cual tiene que promover aprendizaje. Claro, dos buenas noticias, ¿no? Bueno, la primera es de base, que yo siempre lo digo, soy como muy repetitivo en esto, y es este concepto de McLuhan, de la narcisonarcosis, ¿no? El primer acercamiento a una tecnología emergente siempre nos va a dar miedo, pero ¿cómo se combate esto? Usando la tecnología. Y acá viene la buena noticia. Eh, a diferencia de las anteriores, la inteligencia artificial es facilísima de usar. Miren, había otras, porque usar Excel es complicado, saberse todos los trucos de Word es complicado, pero ChatGPT, por ejemplo, es facilísimo. Ustedes se van a openai.com, les dicen, bueno, me voy a loguear con mi cuenta de Google, por ejemplo, y ya están trabajando y le pueden hablar en lenguaje natural en español. Y como es conversacional, los mejores resultados se consiguen después de 2 o 3 peticiones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mira, dame, no sé, una planificación didáctica para tal materia. No, bueno, pero es que agregame tal tema, porque yo en la medida que voy viendo el resultado le puedo pedir variaciones y entonces ahí se va acomodando. Es como trabajar con un compañero de trabajo a la par. Vieron cuando uno dice, bueno, te tiro una idea, tirame otra idea, qué sé yo. Y lo que tiene de bueno es cómo inspira tener una respuesta a la vista. Porque nosotros mentalmente, al ver una respuesta, materializamos nuestros propios pensamientos, que por ahí eran un poco difusos, y los vamos centrando, los vamos acotando, y ya que están enmarcados, ya que tienen un encuadre, los terminamos de resolver. Por eso ayuda mucho trabajar con ChatGPT. Después con otras IA, por ejemplo, Firefly y todas estas que generan imágenes, también es un jueguito de pedir 2 o 3 veces hasta que conseguimos lo que queremos. Y la verdad es que es casi como un juego. O sea, nada que ver con las otras tecnologías. Esta sí es divertida. Y yo les diría que no esperen mucho una capacitación, porque el tiempo pasa y esto va muy rápido. Yo digo que se tiren así de cabeza, que lo prueben, que se diviertan. Hay que ir probando, justamente. Sí. A eso iba un poco con la pregunta, ¿no? Muchas veces se pone por delante y dice, bueno, pero si no estamos formados, ¿cómo vamos a hacer? Y más estos tiempos que, como decía el gran Zygmunt Bauman, son muy líquidos, ¿no? Entonces se van redefiniendo todas las plataformas, hay pluripuntualidad, muchos puntos de vista, y lo bueno es que todos son valiosos, y ahí estamos, esta inteligencia humana, para poder poner en valor estas cuestiones, ¿no? Acá Nazarena nos dice súper interesante y claro, comparto lo del enfoque de personalizar. Débora nos dice que si bien nos da un poco de miedo, creo que debemos aprender a sacarles provecho y es muy importante esto de saber utilizarlas. María Eugenia nos dice excelente, Enrique. Diana nos dice qué otras aplicaciones sencillas puedes sugerirnos para niños de nivel inicial y primaria en el aula, a lo que sumo también lo de Nazarena, que dice si nos pueden compartir sitios o apps que vos recomiendes para que utilicemos los docentes. Sí, sí, vamos a dejar enlaces para que vayan viendo. Hay un sitio que se llama Bulopedia, que tiene categorizados varios productos de IA, pero, piensen que detrás de esto hay mucha plata, entonces muchos de estos productos que aparecen tienen costo. Y, por ejemplo, Prisma de Santillana, sí, está precioso, pero es de una editorial súper importante que me va a querer cobrar en euros y eso no es viable. Entonces, y la idea, nuevamente, miren, no hace falta ir muy lejos, no es que yo tenga una IA que me genere recursos didácticos, eso así no se ha planteado. O por lo menos las de, o sea, sí, sí, pero son de costo y son carísimas, todas en dólares o en euros. Pero lo que yo planteo es que no hace falta buscar una IA para que me genere recursos del aula. Simplemente yo puedo pedir, por ejemplo, me voy a Canva, ¿no? Y yo digo, bueno, voy a poner figuras en línea.
tres patitos, tres casitas, tres arbolitos de distintos tamaños, en blanco y negro, sin relleno. Y armo mi actividad, colorear la imagen más chica o la imagen más pequeña. Y ahí puedo estar, o la intermedia o la más grande. Y ahí estoy trabajando magnitudes sin necesidad de que me lo haga todo de cero una IA. Pero es que además yo insisto en que no busquemos la vía más fácil de todas, que me lo haga todo solo. Es mucho más interesante cuando yo con la ayuda de IA armo mis propias actividades didácticas. Y es mucho más liberador que buscarlas descargadas de la web. Porque esas que están descargadas parece que no, pero no se adaptan y uno termina forzando las cosas, ¿no? Llevando actividades que las descargamos porque estaban en un sitio web de España y muchas gracias. Y bueno, por ejemplo, uno de los sitios de donde yo saco muchos recursos que me encanta, que se llama FET, que es de la Universidad de Colorado, que son simulaciones. Hay no sé cuántos, miles de simulaciones para usar en el aula, pero la mayoría están en inglés. Entonces tengo que irme a las pocas que están traducidas en español, que son unas 170. Ay, pero es que justo esta no es exactamente la que yo quería. ¿Ven cuál es el problema? Cuando delegamos, siempre tenemos problemas de adaptación. No se acomoda para mi aula. Por eso, una y otra vez, si vamos a buscar una simulación en FET y está en inglés, bueno, traduzcámoslas, con la ayuda del traductor de Google no es tan difícil. O si voy a usar una IA, de nuevo, está bueno adaptarla. Yo no me iría muy lejos, o por lo menos no, lo que yo he visto es que todo se puede hacer con muy pocas aplicaciones. En la Universidad de la Concagua tengo un equipo de trabajo genial, Noelia Vaca, Mauro Ramón, Virginia Melonari, bueno, Sonia, en la universidad tenemos esta posibilidad de tener al alcance un montón de recursos, algunos gratis, algunos de pago. Vienen las empresas y nos dicen, pueden probar este producto. Y lo que yo saco así desde mi experiencia es que no hace falta tener una aplicación para cada cosa. Es mejor tomar dos o tres y juntarlas. Una para texto, una para imágenes, no mucho más. Una que les recomiendo sí o sí, porque esta está buenísima, se llama Chat PDF, donde uno puede subir un artículo en PDF y hacerles preguntas a la inteligencia artificial sobre ese artículo. Por ejemplo, resumímelo, haceme un curso con esto, ese tipo de cosas, ¿no? Que hay y es gratis. Entonces digo, hay dos o tres que son buenísimas y con eso uno se arregla para todo lo demás. Bien. Acá también Laura nos hace un interesante con inquietud, que es la implementación de la inteligencia artificial para la enseñanza produce una mayor brecha social, ya que no todos tienen acceso a una computadora o teléfono, las máquinas de las escuelas no son de mucha ayuda. Bueno, qué temita, ¿no? A mí me pasa, porque no solo estoy en la Universidad de la Concagua, también estoy en carreras de formación docente y en un secundario. Y sí, y la brecha digital se nota. Miren, antes yo trabajaba con computadoras, pero esto hoy se ha vuelto inviable. Cuando se discontinuó el programa Conectar Igualdad nos quedamos sin compus y hoy la mejor opción son los celulares. Es lo más cercano que van a tener. Y recomendaciones para el aula y para todos en general. Si tienen una aplicación que está en la web y está en una app, por ejemplo Canva, siempre en la web. Usarlo desde el navegador, en el celular, pero desde el navegador. Nada para descargar, utiliza la menor cantidad de recursos. Sí va a necesitar conexión a internet, pero la mayoría de los colegios la tiene y se puede usar. Esa es la mejor opción. Lo demás, tenemos que pensarlo así. No solucionamos nada sacando la tecnología del aula, empeoramos el problema, profundizamos nosotros la brecha digital y la brecha social. Por eso es tan importante que nosotros llevemos las tecnologías, porque si no estos chicos, después cuando sean adultos, no van a saber de tecnologías y van a estar muy desfasados y solo les va a quedar trabajar en relación de dependencia en condiciones de explotación obrera. Entonces, si queremos trabajar por una igualdad, empecemos a enseñar tecnologías y a exigirle a los gobiernos que pongan plata
por lo menos para un celular. Yo creo que el celular es lo mínimo, es el cuaderno del siglo XXI. Tal cual. También acá, Rodrigo, bueno, dice muchas gracias por tu aporte, Enrique. Seguiremos problematizando sobre la inteligencia artificial en la educación, ya que se siguen abriendo más preguntas sobre este nuevo desafío. Y por supuesto que te vamos a seguir convocando. Nos has traído, desde que todo esto empezó, porque esto, para quienes se conectan por primera vez, todo este ciclo de encuentros virtuales comenzó en la pandemia. Siempre Enrique nos ha traído este costado tecnológico tan importante para poder entender las puertas que se van abriendo cada vez, ¿no? Hemos compartido con él temas que tienen que ver con el teletrabajo, el grooming, qué pasaba en aquellos tiempos de pandemia con cómo ayornarnos con las tecnologías. Así que un agradecimiento especial, Enrique, por todo lo que aportás, por tu inquietud, pues sos una persona muy inquieta y eso es genial, y cada año te convocamos justamente porque, bueno, sabemos que estás en permanente movimiento, y este año era el año de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos, al Diario Los Andes, muy agradecido de estar acá. Bueno, desde mañana lo van a poder ver en YouTube también para poderlo desandar un poco más a esta intervención de Enrique. Ahí Enrique lo vamos a comprometer para que nos pase todos los sitios y todo para que ustedes puedan también tener acceso a ellos. Les agradecemos mucho y vamos a volver en agosto con otro tema que es educación ambiental, otro de los ejes que también nos interpela en la educación. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Felices vacaciones y bueno, volveremos en el mes de agosto. Muchas gracias, nos vemos. Chau.